aquí en este salón, en el marco de esta mesa número 5, Actualidad y Perspectiva de las Salas y Tribunales Constitucionales en los estados de la República Mexicana. Agradecemos su presencia a través de YouTube y a través de la página oficial del Tribunal Electoral. Encabezan esta mesa del Supremo Tribunal de Justicia de Chihuahua, el magistrado Leo Alvarado Roldán. Bienvenido, magistrado. Un honor y un placer, como siempre, presentar a quien representa al Tribunal Electoral de la Ciudad de México, la magistrada Alejandra Chávez Camarena. Nos distingue con su presencia el presidente de la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado de Veracruz, el magistrado Raúl de la Huerta Valdés. Nos acompaña la presidenta del Tribunal Electoral de Querétaro, la magistrada Gabriela Nieto Castillo. Bienvenida, magistrada. Agradecemos también la presencia del presidente de la Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, el magistrado Jorge Rivero Evia. Y para moderar esta mesa se encuentra con nosotros quien es secretaria académica del Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la doctora Gabriela Rubalcaba. Bienvenida, doctora. Tiene usted el uso de la voz, señora moderadora. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta última mesa de este evento denominado 12ª Mesa Redonda de Justicia Constitucional en las entidades federativas, donde, bueno, pues como ven tenemos grandes invitados de lujo. En esta mesa vamos a reflexionar acerca de la actualidad práctica y la perspectiva del futuro de la justicia constitucional local, considerando experiencias recientes en las salas y tribunales constitucionales y electorales de las entidades federativas y en su caso criterios relevantes de tribunales del Poder Judicial de la Federación en este tema. Para comenzar, voy a ceder el uso de la voz y les voy a presentar al magistrado Jorge Rivero Evia del Tribunal Superior de Justicia de Yucatán. Él es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Autónoma de Yucatán y doctor en Derecho por la Universidad Anáhuac Mayab de Mérida. Se ha desempeñado como abogado postulante en el despacho jurídico del abogado Felipe Escalante Ceballos. Ha sido secretario académico de la Escuela Preparatoria Emereticen AC y consejero maestro en la Universidad Marista de Mérida. En el Poder Judicial de la Federación ha fungido como actuario judicial adscrito al Tercer Tribunal Colegiado del 14º Circuito con residencia en Mérida, Yucatán, y secretario de tribunal en el Tercer Tribunal Colegiado del 14º Circuito con residencia en Mérida, Yucatán. En el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del 14º Circuito y en el Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del 14º Circuito. Actualmente es magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán. Magistrado, bienvenido, le cedo el uso de la voz. Pues muchas gracias, un placer estar en este panel con compañeros magistrados de las entidades federativas de la Ciudad de México y pues también con la secretaria académica de la Escuela Judicial. Es un enorme reto también para nosotros el tema de la justicia constitucional local, razón por la cual pues por otra ocasión, por segunda ocasión, pues hemos sido invitados a una mesa panel similar. Agradezco al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la deferencia que han tenido conmigo y pues bueno, sin mayor preámbulo, comenzaré a platicarles de las ideas y las experiencias que pues, hemos tenido en el estado de Yucatán. Recordaremos que la constitución yucateca pues, más famosa es la de 1841, que fue aquella en donde don Manuel Crescencio Rejón y Alcalá pues, bordó, hizo su impronta en relación con el antecedente más importante del actual juicio de amparo, que fue un procedimiento de control difuso
que en el siglo XIX pues, tomaba algunos datos de algunos interdictos romanos, de habeas corpus inglés, y bueno, ha sido un lugar común el estimar que esta Constitución pues, fue uno de los pilares de lo que hoy es el juicio de amparo. Claro, obviamente ya con tantos años, con nuevas reformas, con nuevas figuras, el juicio de amparo que tenemos hoy poco se parece al del siglo XIX. Sin embargo, también Yucatán ha tenido otras constituciones que han sido menos estudiadas, menos analizadas, y que pues, la que se encuentra en vigor, la última, la número 5, la quinta en el orden, es la de 1918, que estará por cumplir 100 años en el mes de enero de la próxima anualidad, exactamente el día 15 de enero. Asimismo, corre a la par de la Carta Magna Federal de 1917, porque fue precisamente a los pocos meses de que entró en vigor la Carta Magna del 17, que fue en mayo, prácticamente 9 meses después entra en vigor la Yucateca de 1918, por lo tanto hay paralelismos, hay coincidencias entre una constitución y otra, el régimen federal, lo que es el gobierno republicano y ese tipo de cuestiones orgánicas que vienen a ser repetidas de una u otra manera en nuestra Constitución. También la Constitución actual pues, ha tenido ciertas reformas, la de 1935 y sobre todo la de el año 2010. En el año 2010 se crea un nuevo Tribunal Superior de Justicia. De pasar a un número de 6, se pasa a un número de 11 magistrados con una competencia específica en materia constitucional, teniendo tribunal, actuando en pleno, la facultad de control constitucional. Son 4 los procedimientos que tenemos en Yucatán: el de acciones de inconstitucionalidad local, el de controversias constitucionales, la acción por omisión legislativa o normativa y el control previo de constitucionalidad. Al día de hoy, el año 2017, a los 7 años de haber empezado esta nueva jurisdicción, que si sacamos las cuentas, no existió una jurisdicción constitucional en Yucatán desde 1841, que la tuvimos por algún tiempo antes de que pues, Yucatán se echara para atrás en sus intenciones independentistas. Pues prácticamente siglo y medio no tuvimos una auténtica constitución al no tener un tribunal constitucional, en palabras de Héctor Fix. De esta forma es que hemos tenido durante los últimos 7 años cierto tipo de asuntos que han llegado a nuestro tribunal constitucional, de la mano de la nueva organización de la facultad de emitir jurisprudencia local a través de un sistema de precedentes, como se tiene igual en otros estados de la República, y también a la usanza de otros estados de la República que han tenido, como el estado de Veracruz, como el de Chihuahua, pues estos movimientos legislantes pro control constitucional local. Pues Yucatán se unió al enlistado, que hasta el día de ayer eran 22, en mis cuentas, ¿no? 22 entidades federativas. Tenemos ya tribunales constitucionales locales. Me ha causado gran sorpresa escuchar a mi compañero de Chihuahua que me dice que en su estado, él lo expondrá en unos momentos, pues ha habido un movimiento regresivo en cuanto a que si bien tenían una sala constitucional, en la actualidad esta ya ha sido disuelta, me parece, desde el mes de mayo. Él se encargará ya de exponer sus ideas al respecto. Sin embargo, no obstante esa situación, se ha advertido un movimiento increciendo, en aumento de la jurisdicción constitucional local. El último ejemplo lo tenemos con ustedes en la Ciudad de México. El 5 de febrero de 2017 se publica pues, su Constitución. Una Constitución que tiene pues, una sala constitucional y diversos procedimientos en materia de control de su Constitución. Inclusive un juicio de derechos humanos con jueces de primer grado, de primera instancia, para controlar, para verificar la eficacia de aquellos derechos humanos
contenidos en la Constitución de la Ciudad de México, lo cual entrará en vigor, me parece, en el año 2018, por allá, 19, perdón. Tenemos todavía una vacatio legis. En el Estado de Yucatán, entonces, pues tenemos esas facultades de controlar tanto la Carta Magna, que tiene asimismo pues una vertiente orgánica y una vertiente dogmática, aunque ya la diferencia entre una y otra parte de la Constitución ha quedado prácticamente en desuso por estos bloques de constitucional que llegamos a tener, en donde, pues bueno, al fin y al cabo, la Carta Magna es una y hay que verificar a través de medios jurisdiccionales su debido cumplimiento. Yucatán, entonces, ha substanciado en 7 años de jurisdicción en la materia 20 asuntos. 18 asuntos han sido del procedimiento denominado acción por omisión legislativa o normativa, contra únicamente 2 controversias constitucionales. No ha habido hasta hoy ningún control previo de constitucionalidad, ni tampoco ninguna acción de inconstitucionalidad. De las dos controversias constitucionales que hemos substanciado en nuestro tribunal, únicamente una ha sido procedente, una que tenía que ver con el cambio de cabecera municipal. Un municipio, motu propio, se mudó a un lugar diferente al cual debía de estar despachando, y pues el Congreso del Estado impugnó ese movimiento, ese cambio de domicilio, que es exclusivo, conforme a la Constitución yucateca, una facultad exclusiva del Congreso del Estado, y al fin y al cabo fue fundada y procedente la controversia, y se obligó al ayuntamiento a regresar al lugar que constitucionalmente pues debe ser el asiento de los poderes municipales. La segunda controversia pues fue derivada de una impugnación que el Consejo de Notarios verificó contra una sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo Local que le obligaba a que llevara a cabo un examen para la obtención de una patente de notario a una persona, un aspirante, que pues quería que se le aplicara una ley en específico, puesto que también por aquellos años había allá zonas grises, zonas de confusión en relación con la antigua ley del notariado y la que actualmente se encuentra en vigor. Contra esa decisión del Tribunal Contencioso, que pertenece al Poder Judicial del Estado, se fue en controversia el Consejo de Notarios, y la misma fue desechada por 2 razones. Primero que nada, por falta de legitimación activa, puesto que el Consejo de Notarios es un órgano auxiliar del Ejecutivo Estatal, y al no ser un órgano originario del Estado, conforme a la jurisprudencia de la Corte, pues no tiene facultades para ejercer esa especie de procedimiento. Y la segunda fue por falta de legitimación pasiva, puesto que el Poder Judicial no puede ser juez y parte, y al ser el Tribunal de lo Contencioso incardinado, al estar incardinado en el Poder Judicial del Estado, entonces tampoco pues, podía ser procedente la controversia. El autodesechamiento se combatió a través del correspondiente recurso de reclamación, conforme a la ley de justicia constitucional, y al fin y al cabo fue confirmada. Luego de ahí hemos tenido diversas acciones por omisión legislativa, prácticamente a razón de una por año. Este 2017 ha sido un año realmente muy abundante en omisiones legislativas, puesto que se han promovido, de esas 18 que históricamente hemos tenido, las últimas 15 han sido promovidas en la actualidad. Tuvimos asuntos muy interesantes. Sin embargo, de las 18 que han sido promovidas y substanciadas, solo una ha sido fundada y procedente. Todas las demás, las 17 restantes, han sido por una u otra razón declaradas improcedentes. La primera de ellas fue una en relación con la omisión del Congreso del Estado en incluir en el artículo 13 del Código Penal al feminicidio como delito grave. Si bien en aquel entonces se reformó el Código Penal de Yucatán
se incluyó como un delito en específico el feminicidio, que además, hay que decirlo, es un problema ya a nivel nacional. Vemos alerta de género por acá, alerta de género por acullá. Pues en Yucatán hemos tenido los mismos problemas que en cualquier entidad federativa. Entonces, se incluye en el catálogo de delitos con una pena superlativa inclusive al homicidio, a lo que es la figura del feminicidio, y pues por alguna omisión, efectivamente, el Congreso no le incluyó en el catálogo de delitos graves, que conforma en ese momento al sistema mixto, pues pareciera ser que permitiría en un delito grave la libertad bajo caución. Se promueve lo que es la acción por omisión legislativa, pero antes de que el dictado de la sentencia de fondo, el Congreso del Estado, pues motu propio, reformó su ley y ya se sobreseyó en aquel asunto. El siguiente procedimiento de acción por omisión legislativa fue en relación con el llamado matrimonio igualitario. Ese fue un asunto que en Yucatán causó mucha expectación, inclusive llegó a la Corte en una impugnación, amparo directo en revisión, la cual la Corte pues desechó al no haber temas de constitucionalidad, sino de mera legalidad, y ahí se nos estaba impugnando, se le impugnaba al Congreso del Estado la falta de movimiento legisladorante en relación con la protección de ciertos grupos vulnerables, como son las personas del mismo sexo, que bueno, pretendían contraer matrimonio o erigir su unión en concubinato. De tal manera que por voto de la mayoría del Tribunal Constitucional, 7 contra 4, decidimos el que era improcedente también esa acción por omisión, en virtud de que no había una obligación de legislar derivada de la Constitución yucateca misma, sino que en todo caso había una exclusión específica. El artículo 94, segundo párrafo de nuestra Constitución, yo no sé por qué, pero establece cómo debe de ser la figura del matrimonio y también cómo debe ser el concubinato, entre un solo hombre y una sola mujer. Independientemente de que eso sea inconstitucional, desde la perspectiva federal, no cabría allá la acción por omisión, porque específicamente también hay tesis de la Corte que indica que no es una omisión, que en todo caso sería una exclusión, y la vía es el juicio de amparo. Mayoría 7-4, se van al amparo directo los promoventes, el colegiado del circuito correspondiente determinó negar el amparo, hay un amparo directo en revisión y nuestra Corte pues desecha esta revisión de amparo. Hasta el día de hoy, solo consta el acta del 31 de mayo de 2017 y no sabemos las razones que tuvo la Corte para desestimar y desechar lo que fue el amparo directo en revisión. La siguiente, que fue esta sí la fundada, la procedente y la buena, la que ha sido efectiva, es una que tiene que ver con la falta de expedición de la ley reglamentaria del artículo 2 de la Carta Magna Yucateca, que tiene que ver con la reparación del daño a víctimas de violaciones de derechos humanos. Se reformó en 2010 la Constitución y hasta 2015, que fue la fecha de promoción, durante 5 años el Congreso no emitió la normativa correspondiente. Se propone la acción por omisión, esta es declarada inicialmente desechada por la magistrada instructora, por alguna razón, en reclamación, cuando el Pleno conoce el recurso, revoca esa decisión, ordena admitir. Era un tema en donde no habían demostrado los promoventes su residencia en el estado de Yucatán, en donde pues la ley de justicia constitucional establece que este medio de control es el único, el de acción por omisión, que pueden promover ciudadanos residentes en Yucatán durante un plazo de 6 meses. Estas personas parecería ser que no habían acreditado a cabalidad esa facultad. Sin embargo, a fin de cuentas, el Tribunal Pleno, el Tribunal Constitucional, revocó la decisión y cuando entramos al fondo del asunto se decretó que si había una omisión legislativa,
y que el Congreso del Estado tenía 2 periodos de sesiones para emitir la normatividad omisa, lo cual pues, ya se cumplió a cabalidad. Y este último año, ya con lo que voy a concluir, es el año de las omisiones legislativas. 15 procedimientos se promovieron y todos han sido improcedentes. En este caso, estos casos que son iguales los 15, pues tiene que ver con laudos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje para los trabajadores al servicio de los municipios y el Estado de Yucatán. Son varios individuos que han ganado laudos por haber sido despedidos injustificadamente desde hace ya varios años, laudos millonarios que no han podido cobrar a través de la jurisdicción laboral burocrática y a través de la omisión impugnan el presupuesto de varios municipios. Tenemos 106 municipios en Yucatán, la mitad de ellos han sido demandados en omisión legislativa por falta de incluir una partida especial. Nosotros también, tomando en cuenta y en consideración la jurisprudencia de la Corte, que indica que no es una norma un presupuesto, pues con base en ello y otras razones, pues hemos indicado que no es procedente ese tipo de acción por omisión legislativa cuando se combate un presupuesto de egresos, porque no es una norma general, y en todo caso lo que pretenden los promoventes es la ejecución de un laudo, y la jurisdicción laboral burocrática establece mecanismos al respecto. Finalmente, para concluir, ante la inquietud de plantearnos por qué razón en Yucatán no se han promovido, no se han instado pues, todos los procedimientos con los cuales tenemos en nuestra Constitución, y por qué hay una alta tasa, una alta incidencia de improcedencias en los 2 procedimientos que se han promovido. Hicimos una encuesta en 3 universidades particulares y en una pública, y pues realmente la gran mayoría, un 65% de la población encuestada, desconoce la existencia del Tribunal Yucateco y que tenga pues lo que es la competencia constitucional. Inclusive los que dijeron que sí tenían esa facultad, a final de cuentas, pues nunca pudieron enunciar los 4 medios de control. Yo creo que la ignorancia, la falta de promoción en este tipo de procedimientos, obviamente incide y se convierte en un obstáculo del acceso a la justicia constitucional. Quizás sea en materia de competencia exclusiva soberana de los estados, el último reducto que nos quede. Cuenta vida de los últimos 10 años de reformas al artículo 73 de la Carta Magna Federal, que poco a poco nos ha ido quitando pues ámbitos que hemos tenido la facultad de legislar. Ya está el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues ahorita va a venir el Código Nacional o Código Único de Procedimientos Civiles y Familiares. Y bueno, ahí párenle de contar. Ha habido varias reformas en donde lo que era competencia de los estados, pues se está federalizando, sin que eso sea un acto de soberbia o un acto de rebeldía, pues además de que no es tema de esta mesa, yo creo que el desarrollo de la justicia constitucional local quizás sea el último reducto de la soberanía de los estados. Muchas gracias. Muchísimas gracias al magistrado Rivero Evia por su valiosa participación de cómo se encuentra la justicia constitucional en el estado de Yucatán. Y bueno, pues él se disculpa porque va a tener que retirarse, tiene que tomar un vuelo y se le hace un poco tarde. Entonces, por favor, otro aplauso para él. Muchas gracias, magistrado, por estar con nosotros. Gracias, magistrado. Igual. Gracias, magistrado. Y bueno, para continuar, voy a leer la síntesis curricular del magistrado Leo Alvarado Roldán. Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, maestro en Impuestos por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Autónoma de Chihuahua, maestro en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en Justicia Electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y doctorante por el Instituto de Formación y Actualización Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua.
Se ha desempeñado como secretario de Estudio y Cuenta en el Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, secretario proyectista en la Sala de Control Constitucional del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Chihuahua y director general jurídico del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado, encargado del despacho de la Sala de Control Constitucional del Supremo Tribunal de Justicia. En 2014 fue designado magistrado de la Sala de Control Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua. Es catedrático en la Universidad Autónoma de Chihuahua y de la Universidad Regional del Norte, y lo ha sido en la Universidad del Valle de México, conferencista en temas del ámbito jurídico y cuenta con diversas participaciones en revistas especializadas en la materia. Adelante, magistrado, por favor. Muchas gracias, doctora. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. En principio de cuentas quiero agradecer a las organizaciones convocantes, en especial al Centro de Capacitación Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en particular a sus directivos, al doctor Polo Gama, al doctor Alfonso Herrera por haberme permitido estar aquí con ustedes. El magistrado Rivero le quitó el drama a mi participación porque yo venía a platicarles que pues ya no soy presidente de la Sala de Control Constitucional. Entonces creo que mi función como ave de mal agüero en esta oportunidad pues creo que perdió un tanto el impacto por el magistrado. Entonces creo que la participación, saludo con respeto a los integrantes de la mesa, a las integrantes y los integrantes de la mesa. Creo que nuestra participación en estos eventos pues tiene una particular importancia, puesto que finalmente somos los que estamos operando el modelo sobre el cual estamos reflexionando en estas mesas. Y creo que, como por principio de cuentas, los temas a los que la mesa en esta oportunidad se refiere me parecen sumamente pertinentes porque, bueno, la conmemoración de los 100 años de la promulgación de la Constitución de Querétaro pues nos tienen que dar oportunidad para reflexionar sobre lo que somos y hacia dónde queremos ir. Nada más, en cuanto a la formulación de la pregunta que le da título, me voy a tomar la licencia de reformularla y decir, ¿es eficaz el modelo actual para la consolidación del sistema democrático y de un verdadero federalismo judicial? Esa parte me parece interesante porque, bueno, creo que le da sentido a lo que estamos hablando aquí, a lo que venimos a compartir las y los compañeros. Si queremos seguir en la idea de fortalecer precisamente el federalismo judicial. Mi exposición es breve, quiero hacerles notar la vulnerabilidad en la que se encuentran los órganos encargados de la impartición o del ejercicio de las funciones de control constitucional en nuestro país, derivado de justamente la experiencia en el estado de Chihuahua y de otros dos temas adicionales. Esto me lleva a hacer una propuesta de incluir en la Constitución un mínimo de, digamos que sirva de piso para el sistema o el modelo de control constitucional en las entidades federativas, y otros dos temas ahí que me parecen importantes como condiciones para que esto pueda llevarse a cabo, y un elemento adicional que nos permitiría aglutinar estas ideas. Como punto de partida, parto con una frase de Bertolt Brecht que dice: hay que partir de las cosas nuevas y malas, ¿no? Y esto es lo que ahorita me tiene aquí haciendo este análisis que les propongo. ¿Por qué les digo que los órganos encargados del ejercicio de la función constitucional en las entidades se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad? Pues son muchos los flancos que sirven de ataque para nosotros los órganos. En Chihuahua teníamos el órgano y el flanco más recurrente de ataques pues era la falta de un número considerable de asuntos que justificara la existencia de la sala, ¿no? Hay muchas otras razones que se pudieran esgrimir, la importancia de la materia, de los medios de control, pero bueno, finalmente
quiero platicarles el proceso legislativo, el dictamen con el cual se pone fin a la existencia de la Sala de Control Constitucional en el Estado de Chihuahua. Me parece muy elocuente y revelador porque nos enseña con toda claridad y puntualidad en dónde estamos parados. ¿Por qué? Porque la falta de sensibilidad de los órganos locales, la falta de conocimiento de lo que se hace, ahorita el magistrado daba cuenta de ello, de que no se conoce la estructura del propio Poder Judicial, menos se va a conocer el ejercicio de las atribuciones en materia de control. Entonces, lo identifico como el epitafio de la Sala de Control Constitucional y es el dictamen que se emite en el Congreso local. Voy a leérselos. Esto sucedió el 29 de abril de este año, es la fecha en que se aprueba esta reforma constitucional, y cito: se reforma el artículo 105 para suprimir la existencia de esta sala, la Sala de Control Constitucional, creada con propósitos estrictamente políticos. Además, el control de constitucionalidad que establece es contrario a los artículos 1 y 17 de la Constitución, pues extrae a los juzgadores la posibilidad de ejercer el control difuso cuando están obligados a ejercerlo. Además, constituye un obstáculo para el curso de los procesos en perjuicio de los justiciables y de los litigantes, estableciéndose en dicho numeral el mecanismo de designación de jueces de primera instancia y jueces menores. Aguas, ¿no? Aguas con el análisis profundo de lo que se hizo en Chihuahua. La reforma constitucional que crea la Sala de Control es de 2013, se llevó a cabo un ejercicio interesante. El modelo que se estableció en Chihuahua era limitado, ciertamente. Tuve oportunidad de participar en esta mesa en Mérida, en la 10ª edición, y en esa ocasión les platicaba de lo que estábamos haciendo en la Sala de Control Constitucional. Entonces, todo esto que se hizo durante estos años, pues no fue ni siquiera materia de análisis, nadie volteó a ver qué se hizo, qué sirvió, cuál fue el aporte de la Sala de Control Constitucional, que en su integración renovada cada año tuvo 6 magistrados aparte de la voz que la presidía, ¿sí? Los otros 2 magistrados lo integraron de manera anual. Entonces nadie vio lo que se había hecho, y con este párrafo es la única referencia a la eliminación de la Sala de Control. Sobra decir, no hubo un artículo transitorio que estableciera cuál iba a ser el curso que iban a seguir los procesos que estaban en curso, los procedimientos en curso. No se derogó expresamente la ley reglamentaria de la ley. No hubo nada. Tuvo que venir una reforma a la ley orgánica para decir que los procesos en curso los tenía que resolver la Sala de Control Constitucional, ¿sí? Entonces, ¿qué denota esto, este hecho artero del Congreso del Estado? Pues a mí me parece que una falta de conocimiento de lo que se viene haciendo. Digo, tenemos 17 años de inaugurada la justicia constitucional en las entidades federativas, ¿sí? De acuerdo a la exposición que nos hacía ayer el doctor Caballero, cuando al resolver los asuntos relacionados con Veracruz se admite la posibilidad del establecimiento de este modelo, ¿sí? Y tenemos 12 años en mesas de este tipo y nadie sabía nada. Entonces, finalmente creo que es preocupante lo que sucedió en Chihuahua. Es una medida absolutamente regresiva desde mi perspectiva, y sí quiero dejar muy claro que no es un tema personal, no es un tema personal, es un análisis objetivo que en realidad nos puede pasar a todos. Y esto me lleva a los dos otros casos de los cuales se aprecia la vulnerabilidad de los órganos. El primero de ellos, ambos sucedieron entre junio y agosto de este año, y el primero tiene que ver con la intervención que tuvo el Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Nuevo León con la promoción de una controversia constitucional local, por eso tiene relación con lo que estoy comentando, en la cual pretendía la intervención para frenar la publicación de una reforma a la ley electoral del Estado. Y digo, no tuvo el impacto, entiendo, que se pretendía. Sin embargo, creo que sí nos da cuenta de
de cómo puede haber una afectación sustancial por la participación o la politización de la justicia, ¿no? Entonces esto nos pone un punto de atención, debemos tomarlo en cuenta, cómo se está utilizando los instrumentos de justicia local. El otro de los eventos, y aquí desafortunadamente no cuento con mayor información, el magistrado de la Huerta nos podrá dar cuenta de eso, de lo que aconteció este año justamente en Veracruz, que en las mismas circunstancias políticas que Chihuahua, un grupo parlamentario propuso la eliminación de la sala constitucional bajo el argumento de que estaba rebasado el modelo instaurado en esa entidad y no tenía cabida dentro del nuevo sistema de impartición de justicia. Entonces, otro intento en ese sentido de vulnerar el órgano de control local. Entonces, esta fragilidad me lleva a la propuesta, y creo que ya me tengo que ir apurando porque ya me queda poco tiempo. En este mismo foro se ha propuesto la inclusión a nivel constitucional de un piso, ya anunciaba, del sistema de control constitucional de las entidades federativas. Se ha discutido mucho cuáles son las razones, si el tema de que resulta caótico el que tengamos 15 modelos en 24 entidades federativas que cuentan con un instrumento de control, para darle orden, lo proponen algunas otras personas lo proponen para establecer de manera clara la delimitación entre la competencia del Poder Judicial Federal y los poderes judiciales locales, y entonces yo incluyo esta cuestión adicional, la vulnerabilidad que sufren los poderes judiciales locales. Pudiera llevarnos a pensar que adicionalmente a todo lo que se ha dicho aquí y en muchos otros lugares de la necesidad de elevar a rango constitucional esta cuestión, me parece que pudiera darnos también un asidero. ¿En dónde y cómo? Pues también se tendrá que discutir, porque mucho se ha dicho que si es en el 116 o si no es en el 116. Mi propuesta es en el 116 que se establezca la necesidad de que las entidades federativas implementen un sistema de justicia constitucional local, porque también nos llevaría a la discusión sobre si establecer un catálogo de instrumentos de garantía, si chico, mediano, grande, o con todos los que incluye ahorita, por ejemplo, la Constitución de la Ciudad de México, o solamente acciones, controversias y el juicio de protección de derechos. Digamos, el catálogo es amplísimo, y por eso el tema de la opinión de que se genera un cierto caos en esto. Creo que para poder llevar a cabo esta propuesta necesitamos primero articular tres cosas. Ya voy a punto de concluir. Tres cosas: que las entidades federativas adopten los principios de justicia abierta, transparencia, claridad, rendición de cuentas. No podemos seguir así si pretendemos transitar hacia nuevos estadios. Dos, hacer un diagnóstico cualitativo y cuantitativo de lo que se ha hecho, al estilo de lo que nos propuso el magistrado Rivero, hacerlo en todos los estados que cuenten con un modelo de control. Y tercero, el diálogo jurisprudencial entre el Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales de los estados. Aquí hay dos cuestiones, dos indicios que quiero resaltar. No quiero que se tome a mal mi comentario, pero mi pregunta es: ¿dónde está la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí? ¿Dónde está el Poder Judicial de la Federación? Por más que el Tribunal Electoral tiene una competencia específica, ¿dónde está? ¿Por qué la Suprema Corte abandona la organización de esta mesa? ¿Sí? Después de la cuarta mesa abandonó. Si ustedes entran al micrositio, en la página de la Corte, al micrositio de la Justicia Constitucional Local, no tiene una sola entrada. Entonces, pues no sé, ayer el juez, se me fue el nombre, el apellido del juez Silva, nos proponía un ejercicio interesante de cómo ir delimitándolo a través del ejercicio que él mismo había ejercido en sus atribuciones de juez. Y se hablaba de dos temas: la deferencia del Poder Judicial Federal hacia los tribunales locales y también un ejercicio de autocontención del Poder Judicial Federal. Creo que es algo necesarísimo. Entonces, creo que es necesario que seamos conscientes de
del riesgo el que se encuentra nuestra disciplina, creo que el proponer una modificación constitucional pudiera otorgar una cierta base, un cierto sentido a el derecho procesal constitucional local. Voy a invocar lo que comentaba ayer la magistrada presidenta Otalora Malasis. Ella afirmaba que en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación están convencidos que el control constitucional es el alma de la Constitución, y mi participación concluye exhortándonos a que no permitamos que sigan existiendo estados sin alma, pero lo que es más preocupante aún, que no permitamos medidas regresivas que nos quiten el alma a los estados que ya la teníamos. Muchas gracias. Agradecemos al magistrado Alvarado Roldán su valiosa participación, donde nos comentó sobre la situación de los órganos que imparten justicia constitucional en las entidades a partir del caso Chihuahua y su propuesta de reforma a la Constitución, el artículo 116. Muchas gracias, magistrado. Pues para continuar voy a ceder el uso de la voz a la magistrada Marta Alejandra Chávez Camarena. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad La Salle Morelia, estudios de maestría en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana, cuenta con el máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante y especialista en Derecho y Justicia Electoral por la Universidad Nacional Autónoma de México y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente es magistrada en el Tribunal Electoral del Distrito Federal y ha ocupado diversos cargos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, específicamente en la Sala Regional Especializada, la Sala Regional Distrito Federal, la Sala Regional Toluca y en la Sala Superior, así como en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ha participado en diversos seminarios, talleres, cursos en materia de derecho electoral, derechos humanos, equidad de género y libertad de expresión. Es integrante de la Asociación de Tribunales y Salas Electorales de la República Mexicana, de la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia, de Amnistía Internacional México, de la Federación Mexicana de Colegios de Abogados y del Colegio de Abogados de Michoacán. Ha sido distinguida como miembro de la Legión de Honor de México. Muchas gracias, magistrada, bienvenida. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, doctora Gaby. Quiero agradecer nuevamente la invitación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a través del Centro de Capacitación Judicial Electoral, que para mí siempre es un gusto volver a casa y participar, y lo digo para que me vuelvan a invitar. También agradezco esta participación con distinguidos magistrados y magistrada Gaby del Tribunal Electoral. Esta mesa, que es una mesa de reflexión a diferencia de las otras mesas que nada más se denominaban así mesas y ya el nombre de la mesa, esta mesa de reflexión, me parece sumamente interesante y en general este evento, porque tenemos la oportunidad de participar o convivir entre instancias diversas, estos como lo son los tribunales superiores de justicia o las salas igual constitucionales de justicia de los estados, de las entidades federativas y de tribunales electorales locales, y me parece que esta visión, esta perspectiva nos puede dejar mayores conocimientos. De igual forma, la pregunta, como lo mencionaba el magistrado Leo, que se hace en general para esta mesa redonda, que ¿es eficaz el modelo actual para la consolidación del sistema democrático? Me parece que, como en todos los temas, hay cuestiones eficaces y otras no, como lo mencionaba también el magistrado. En el caso de Yucatán, en el caso de Veracruz, fueron suprimidas las salas constitucionales. A diferencia de ellos, aquí en la Ciudad de México se implementa la creación de una sala constitucional, y justo es a lo que yo me quiero referir. Quiero empezar con el tema de la mesa, es actualidad y perspectivas de las salas y tribunales constitucionales en los estados de la República Mexicana. Como también ya lo mencionaban, hay 22 entidades federativas que cuentan actualmente con salas o tribunales constitucionales. En la actualidad me parece que justo el tema se irá avanzando para que todos los estados o las entidades federativas contemos con salas constitucionales. Me parece que esto fortalece finalmente la democracia y la protección, que es el fin fundamental, la protección de los derechos fundamentales
de la ciudadanía. Sin embargo, aquí en el caso concreto, y es lo que quiero comentar de la Ciudad de México, la justicia constitucional pues reconoce que el parámetro de regularidad constitucional local se conforma por la Constitución Federal, los tratados e instrumentos internacionales de los que México sea parte, la Constitución local y las normas generales y locales ligadas a los derechos humanos. En términos generales, establece la propia Constitución, nuestra nueva Constitución local, que las autoridades jurisdiccionales locales ejercerán el control de constitucionalidad y convencionalidad, favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia para las personas y lo harán inaplicando las normas contrarias al parámetro de regularidad señalado. Es decir, todo lo que ya sabemos, nada nuevo. Pero hay un tema, por ejemplo, dice el Tribunal Superior de Justicia ejerce control de la constitucionalidad, convencionalidad y legalidad en los términos que establece la Constitución Federal y determina la inaplicación de leyes o decretos contrarios a la Constitución local, y esto lo establece el artículo 35. Por otro lado, refiere el Poder Judicial de la Ciudad contará con una sala constitucional que iniciará su vigencia a partir del 1 de 2019. Como ustedes saben, a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, o bueno, del Distrito Federal, que en este momento estaban nombrados con el estatuto, son propuestos por el Consejo de la Judicatura Local y manda las propuestas en este entonces a la Asamblea Legislativa, ahora será el Congreso del Estado, quienes designarán a las y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Pero ahora la Constitución establece un tema que me parece muy importante, aunque no es tema de reflexión y análisis aquí, pero me gustaría destacarlo, que los propios magistrados y magistradas del Tribunal Superior de Justicia van a nombrar a los 7 integrantes, es decir, a los 7 magistrados y magistradas que van a integrar la sala constitucional. Entonces me parece que de entrada aquí ya hay un tema, pues lo veo delicado, no me parece normal que entre pares pues nos nombremos, digo, me parece interesante y sería muy bueno que en el Tribunal Electoral, a lo mejor local, tuviéramos salas y nosotros pudiéramos, el Pleno pudiera nombrar a otros compañeros y compañeras, pero me parece que no es lo adecuado, pero eso establece la Constitución. Ahora, la Sala Constitucional tendrá carácter permanente y será la máxima autoridad local en materia de interpretación constitucional, así lo establece la Constitución local, artículo 36. Competencia que deberá garantizar la defensa, integridad, supremacía, control de la Constitución, declarar la procedencia, periodicidad, validez del referéndum, conocer y resolver acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales, acciones por omisión legislativa, ya bien lo mencionaba también el magistrado al principio que en Yucatán me parece que solo hay 4 temas constitucionales, aquí bueno, hay una amplia gama, acciones de cumplimiento, impugnaciones de resoluciones de las y los jueces, de tutela de derechos humanos y del juicio de restitución obligatoria de derechos humanos. Por otro lado, tenemos al Tribunal Electoral de la Ciudad de México que tiene competencia para verificar que los actos y resoluciones de las autoridades electorales y de participación ciudadana se ajusten a lo previsto en la propia Constitución, artículo 38, así como para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de dichos actos o resoluciones, de manera que establece un sistema de medios de impugnación que otorga definitividad a las distintas etapas de los procesos electorales y de los procesos de participación ciudadana. Además, garantiza la protección de los derechos político-electorales de la ciudadanía. En este sentido, la Constitución local nos reconoce, nos define como un órgano jurisdiccional como lo somos y también como un órgano constitucional autónomo, es decir, aparecemos en 2 apartados de la Constitución. La perspectiva, que sería el otro tema, el primero es la actualidad, me parece que la actualidad y enfocándolo aquí a la Ciudad de México, este sería como el escenario, la perspectiva actual me parece que hay deficiencias en los sistemas tanto federales como locales y esto porque genera mucha confusión ya al momento de interpretar temas federales, locales, cuando por ejemplo la tutela queda en competencia de órganos federales, pero tiene que ver con temas de competencia local. Sin embargo, por ejemplo, también ayer analizaba o estudiaba, más bien escuchaba en una de las mesas, que en general el problema de interpretación constitucional por lo general
se da entre órganos federales y órganos locales, de quién es la competencia, quién debe de resolver qué asuntos. Aquí en la Ciudad de México advierto otro tipo de problema, porque es lo que mencionaba. Ya no es un tema de competencias entre instancias federales y la instancia local, sino un tema entre propiamente instancias locales, como lo puede ser la Sala Constitucional y el Tribunal Electoral de la Ciudad de México. ¿El planteamiento cuál es? La Constitución establece que la Sala Constitucional es competente para conocer y resolver controversias constitucionales y omisiones legislativas que eventualmente se presenten entre el Tribunal Electoral y posiblemente el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, así como entre el Tribunal Electoral y las alcaldías, lo cual a mi juicio puede generar un posible conflicto de competencias. Lo anterior porque considero que las atribuciones actualmente conferidas a la Sala Constitucional transgreden el ámbito material de competencia del Tribunal Electoral local, es decir, vulneran la naturaleza del tribunal como órgano constitucional autónomo e infringen sus principios fundamentales de autonomía e independencia. Esto lo advierto, no ha sido un tema, está ya la Sala Constitucional creada a través de la Constitución, pero será instalada hasta 2019. Ahora bien, como ya lo menciona, el artículo 36 establece que el Tribunal Superior de Justicia debe de contar con esa sala, que debe ser la máxima autoridad para interpretar la Constitución. Sin embargo, como lo sabemos, quienes nos hemos dedicado a la materia electoral, en temas de interpretación constitucionales enfocados o con enfoque en materia político-electoral, pues son las propias instancias jurisdiccionales las que debemos resolver sobre un posible problema constitucional, de constitucionalidad, de convencionalidad o de legalidad relacionado con la materia electoral. Sin embargo, me parece que como está actualmente la Constitución podría generarse un problema. Y hay un tema que me parece que puede reflejarlo más, como lo serían las omisiones legislativas, que la actual Constitución deja abierto para que la Sala Constitucional resuelva las posibles omisiones legislativas. Sin embargo, y aquí tengo el tema, en materia electoral, y ha sido un criterio de Sala Superior de la anterior integración, que antes la competencia en materia electoral ante una posible omisión legislativa era para la Sala Superior de manera exclusiva. Y ahora hubo un caso, de hecho, de la Ciudad de México, en donde la actual integración de la Sala Superior determinó que ahora la competencia, cuando tenga que ver con un tema de legislación local, la competencia en primera instancia es de los tribunales electorales locales. Es decir, si hay un tema de omisión legislativa, como acabamos de tener un caso en donde controvertían una posible omisión relacionada con pueblos y comunidades indígenas, nosotros ya analizamos el asunto y determinamos que no había ninguna omisión legislativa. Pero bueno, ahorita ya la Sala Superior nos da esa competencia en materia electoral ya ha estado definida de esta forma, pero me parece que la Constitución local, al no separar este tema, al dejarlo abierto, podría generarse un conflicto. ¿Y por qué? Porque puede ser que alguna de las partes afectadas pretende impugnar ante la Sala Constitucional un tema de omisión legislativa electoral y la Sala decida que es competente porque la Constitución le establece esa competencia. Pero por el otro lado, en materia electoral, pues tenemos que la competencia en primera instancia sería el Tribunal Electoral local. Pero me parece que ese es un tema. Otro que creo que es mucho más claro es el tema del referéndum. Aquí me parece que es mucho más evidente, porque el artículo 69 de la Constitución local, relativo a las reformas de la Constitución, último párrafo, numeral 5, señala que la Sala Constitucional será competente para substanciar y resolver sobre las impugnaciones que se presenten en el desarrollo de un procedimiento del referéndum. Por otro lado, el artículo 38 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México establece que las controversias que se generen en cualquiera de las etapas del referéndum serán resueltas por el Tribunal Electoral, de conformidad con las reglas previstas en la Ley Procesal Electoral Local, lo cual, a mi juicio, vulnera directamente el artículo 38, numerales 4 y 5 de la Constitución local.
Estos preceptos señalan que el Tribunal Electoral es el órgano jurisdiccional especializado en materia electoral y de procesos democráticos, y en este sentido es competente para resolver los medios de impugnación en materia electoral y de participación ciudadana de la ciudad. Esto es verificar que los actos y las resoluciones de las autoridades electorales y de participación ciudadana se ajusten a lo establecido por la propia Constitución, de conformidad con los requisitos y procedimientos que determine la ley para garantizar los principios de constitucionalidad, legalidad de los actos y resoluciones de las autoridades en la materia. En este sentido, o esto adquiere mayor relevancia, toda vez que la propia Ley de Participación Ciudadana establece la fracción 2 del artículo 4, que el referéndum es un instrumento de participación ciudadana, es decir, un proceso democrático, ante lo cual, a mi juicio no cabe interpretación alguna acerca de que el referéndum tenga una naturaleza distinta a un proceso democrático, es decir, que su naturaleza es de orden político electoral, lo cual lo ubica fuera de la esfera de competencia de la Sala Constitucional. Aunado a lo anterior, el artículo 25, numeral 5 de la propia Constitución local, señala que en los casos de referéndum, plebiscito, consulta popular, iniciativa ciudadana, consulta ciudadana y revocación de mandato, el Instituto Electoral de la Ciudad de México es el que debe de vigilar el cumplimiento y acreditación de los requisitos y plazos para que se lleve a cabo, y será el responsable de la organización, desarrollo, cómputo, etcétera. Esto le otorga precisamente competencia al Tribunal Electoral por ser un mecanismo de participación ciudadana, toda vez que el artículo 38 señala que el Tribunal Local es competente para verificar los actos y resoluciones de las autoridades electorales y de participación ciudadana, como lo es el propio Instituto Electoral de la Ciudad de México. Entonces, me parece que esta lectura de la Constitución, y específicamente este tema, que me parece que no habría duda en tema de referéndum, porque hace esa distinción y no del referéndum en cuanto a competencia de la Sala Constitucional del Tribunal Electoral. Pero bueno, como conclusión, es de advertir que han existido avances a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional, en algunos casos retroceso, en otros se trata de un avance, y por este motivo pues falta mucho por hacer. Me parece que los mecanismos no son suficientes o contienen deficiencias en la estructura, como lo advierto en este caso. Quizá a la hora de la hora esto no sea un problema, pero me parece que es primero importante advertirlo, y de ser necesario pues que no pueda generar algún conflicto. También actualmente está impugnado algunos artículos de la Constitución, pero no sabemos exactamente, no tenemos la demanda, no sabemos exactamente qué se está controvirtiendo de cada uno de estos artículos, y la Corte aún no ha resuelto, que también es otro problema porque ya estamos en proceso también aquí en la Ciudad de México. Me parece que por este motivo es adecuado limitar exactamente las competencias y las atribuciones de los sistemas, tanto de la justicia federal como de la justicia local, y propiamente de las instituciones u órganos jurisdiccionales de cada una de las entidades federativas, como en este caso del Tribunal Superior de Justicia y de esa sala como coadyuvante del pleno del tribunal y del propio Tribunal Electoral. Y sobre todo me parece que todas las instancias, tanto federales como locales, debemos de vernos como un complemento, y también dejarnos un poco ahí de pelear por temas competenciales, pues lo principal que debemos hacer como instituciones y como servidoras y servidores públicos es proteger indudablemente los derechos fundamentales de la ciudadanía. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la magistrada Alejandra Chávez, quien nos hizo reflexionar un poco sobre la creación y funcionamiento de la Sala Constitucional para la Ciudad de México, que será instalada en el año 2019, y cómo se encuentra la justicia constitucional, un panorama actual. Muchísimas gracias, magistrada. Y ahora voy a presentar al magistrado Raúl de la Huerta Valdés, de quien voy a leer su síntesis curricular.
Él es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana y maestro en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Además de magistrado del Poder Judicial del Estado de Veracruz, se ha desempeñado como subdirector académico del Colegio de Veracruz, visitador general de Asuntos Penitenciarios de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y delegado de la Universidad Veracruzana Zona Norte del Estado e investigador de tiempo completo por la Universidad Veracruzana. Actualmente es magistrado de la Sala Constitucional del Poder Judicial del Estado de Veracruz. Es autor del libro La garantía de audiencia en el proceso civil. Muchas gracias, magistrado. Tiene el uso de la voz. Gracias, magistrado. Bueno, sean mis primeras palabras para hacer llegar en mi nombre y en el de mis compañeros integrantes de la Sala Constitucional del Estado de Veracruz, un respetuoso saludo para la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por la invitación que nos hizo para participar en este importantísimo evento. Y el saludo, por supuesto, extendido a todas las magistradas y magistrados presentes y a los abogados interesados en el constitucionalismo y estudiosos del derecho procesal constitucional que acuden a este importante acto. No pretendo incurrir en el error de volcarme en elogios por el hecho ya muy conocido de que la Sala Constitucional que me honro en presidir fue la primera que surgió a la vida jurídica en una entidad federativa. No, ya que esta reunión es para compartir experiencias y esta mesa debe abordar solamente la realidad actual de los tribunales constitucionales de los estados y además la perspectiva que observe y trate de exponer el futuro del derecho constitucional de las entidades con el rigor que merecen los importantes tribunales constitucionales locales. Paso entonces a exponer con la brevedad que me permita mi capacidad de comunicación, de tres partes de la vida del Tribunal Superior de Justicia y en especial de la Sala Constitucional, que es su creación, después su presente, cómo está en el presente, ahora, en este día. Y en tercer lugar, cuál es el futuro que para ella vemos. Iba yo a hacer la relación también de la historia, cómo se creó la sala, que es interesante, fue en el año 2000, pero he pensado que voy a usar las palabras y el pensamiento del jurista mexicano, el doctor Eduardo Ferrer MacGregor, que por desgracia no pudo estar con nosotros en esta reunión, quien en una ponencia presentada en el año 2002, refiriéndose a la creación de la Sala Constitucional del Estado de Veracruz, dijo: el gobernador del Estado de Veracruz presentó formalmente la iniciativa de reformas a la Constitución de la entidad el 13 de septiembre de 1999. En la exposición de motivos relativa se enfatizó en las nuevas importantes atribuciones reservadas al Poder Judicial, al servir como garantía a la supremacía constitucional local, materia de poco o nulo desarrollo, tanto teórico como práctico, en la historia jurídica nacional,
proponiendo la creación de una sala constitucional integrada por 3 magistrados y adscrita al Tribunal Superior de Justicia. Agrega, otro aspecto fundamental lo constituyó la propuesta de introducir en el texto normativo supremo un catálogo de derechos humanos que constituye en sí misma una innovación de relieve, porque con ella se supera el limitado concepto de garantías individuales utilizado expresamente en la propia Constitución Federal, para permitir el paso al reconocimiento y protección de los más recientes y universalmente aceptados derechos, como son los relacionados con el ambiente, con el honor, con la intimidad y el desarrollo de la personalidad. Sigue diciendo, durante los meses de septiembre, octubre y noviembre del mismo año, fue discutida en el seno del Congreso esta reforma constitucional del 2000, formándose 9 subcomisiones para analizar la iniciativa. Con variaciones a muy pocos artículos, se aprobó el proyecto de ley con 34 votos a favor, 8 en contra y 3 ausencias, así como el voto favorable de 194 ayuntamientos, pero 16 en contra. No hubo unanimidad. Entrando en vigor al día siguiente de su publicación en la Gaceta Oficial, es decir, el 4 de enero del 2000. Quedó pendiente la expedición de las leyes que reglamenten los nuevos procesos constitucionales locales. Sigue diciendo que hasta la fecha no se ha realizado y todavía ahora, agrego yo, sigue pendiente. Las atribuciones que se le confieran a la Sala Constitucional, sigue diciendo MacGregor, resultan menores. No es un elogio permanente a la Sala Constitución, es una visión muy clara. Las atribuciones que se le confieran a la Sala Constitucional resultan menores. Y agrega, conocer y resolver el juicio de la protección de derechos humanos, una especie de amparo local. Conocer y resolver en única instancia de las resoluciones del Ministerio Público sobre la reserva de la averiguación previa, el no ejercicio de la acción penal y las resoluciones de sobreseimiento que dictan los jueces en las peticiones relativas de la acción del procurador. Sigue, sustanciar los procedimientos en materia de controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y las acciones por omisión legislativa, el meollo de esa reforma, y formular los proyectos de resolución que sometan al Pleno del Tribunal. Por último, dar respuesta y fundada y motivada a las peticiones formuladas por los demás tribunales y jueces del Estado cuando tengas duda sobre la constitucionalidad o aplicación de una ley local en el proceso sobre el cual tengan conocimiento. Y concluye, respetado constitucionalista, como puede apreciarse, la Sala Constitucional tiene reducida su competencia en materia de control de la constitucionalidad, ya que no resuelve, tratándose de las controversias constitucionales, las acciones de inconstitucionalidad y las acciones por omisión legislativa, limitándose su actuación en la etapa de instrucción y a formular el proyecto respectivo que en definitiva se someta a la consideración del Pleno del Tribunal. De igual forma, por lo que hace al inciso tal, en realidad su conocimiento y resolución sobre el no ejercicio de la acción penal y los demás supuestos ahí señalados, en principio no implican un genuino control constitucional. Esto lo dice MacGregor. Y es cierto. A la Sala Constitucional no se le concede que maneje lo más importante, que son 3 institutos de control de la constitucionalidad,
y sí se le da una competencia sobre determinaciones del Ministerio Público que además al doctor MacGregor dice que no implican un genuino control constitucional. Abro un paréntesis en esta relación para decir que, con todo respeto, yo admiro mucho al doctor MacGregor, pero yo no estoy exactamente de acuerdo con él, el mayor volumen de trabajo que ha tenido la Sala Constitucional, que es precisamente la revisión de las determinaciones del Ministerio Público de no ejercicio de archivo y de reserva, que no sea una cuestión constitucional. Si yo leo ante ustedes el artículo 52 de la Constitución de Veracruz, ahí establece cuál va a ser el papel del Ministerio Público, del Procurador General. Estoy hablando desde el año 2000, todavía tenía el Ministerio Público, era el único que podía ejercitar la acción penal. Y entonces dice el 52, el artículo 52, el Procurador General de Justicia y el Ministerio Público deben velar, tener como una realidad, un objeto a realizar el ejercicio de la acción para que se castigue al delincuente y la obtención de la reparación del daño. Eso dice la Constitución de Veracruz. Luego entonces, si la Sala conoce o conocía de lo contrario que debería hacer el procurador, es decir, de las determinaciones de no ejercicio, pues no solamente estaba afectando al Código de Procedimientos Penales, estaba habiendo una violación a la Constitución del Estado. Bueno, sigo hablando por MacGregor, por mi voz, hablando él. Dice, resulta relevante la creación de la Sala Constitucional adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Veracruz al constituir un intento por consolidar una jurisdicción especializada en esta materia, a pesar de las fallas técnicas que advierten al dividir el control de la constitucionalidad entre la misma y el Pleno del Tribunal. Claro, esa división empobrece a la Sala Constitucional. Si bien recientemente la Suprema Corte Federal convalidó parte de la competencia de esta Sala Constitucional cuando conoce del juicio para la protección de los derechos humanos, el amparo local, se requiere de un mayor dinamismo en su actuación para que asuma el trascendental papel histórico que se le ha confiado en aras de consolidar el federalismo mexicano, lo cual puede lograrse como primer paso si el Congreso de dicha entidad expide las leyes que reglamenten los distintos instrumentos locales que, de conformidad con el artículo 3º transitorio de la reforma, debió ocurrir en un lapso no mayor de 180 días siguientes a su entrada en vigor. El éxito o fracaso del nuevo sistema dependerá de la expedición de esas leyes y, por supuesto, de la eficaz actuación de los magistrados integrantes de esta sala, que la confirme en una auténtica jurisdicción constitucional en su dimensión local. Mayor claridad no puede pedirse. Ahí tiene su sala, está nuevecita, pero todavía no tiene suficiente competencia para resolver por sí misma todos los instrumentos de control constitucional. Y aparte dice que solo nos negamos casi a resolver las determinaciones de no ejercicio. Esto es lo que puedo decirles de la creación de la sala. Algunos de muy mala fe decían, incluyendo a algunos compañeros del propio Tribunal Superior de Justicia, que la Sala Constitucional no hacía nada. ¿Por qué? Pues porque todos los instrumentos importantísimos en materia de control constitucional, pues solamente la instrucción, y quien resolviera era el
Pleno del Tribunal Superior de Justicia y que solamente se dedicaban, lo decían despectivamente, a corregir las determinaciones del Ministerio Público. Entonces, esto que se hizo durante muchos años, el cambio de modelo de juicio penal, el llamado comúnmente juicio oral, creó los jueces de control, que son ahora los que deciden sobre las determinaciones del Ministerio Público de un ejercicio y de archivo. Y la Sala Constitucional, por cierto, han dicho que se nos quedamos sin trabajo, no tanto, pero sí ha bajado mucho el trabajo de las determinaciones. Esa es la realidad actual de la Sala. No ha desaparecido, pero su principal fuente de asuntos que resolvía va bajando y además es atacada. Ahora bien, en cuanto a la realidad, tenemos que referirnos a varios proyectos de ley presentados recientemente por el Poder Legislativo veracruzano y que se ocupan de la justicia constitucional local y en particular de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia. Estos proyectos han sido presentados cada uno por distintos grupos legislativos del Congreso veracruzano. Sin embargo, he preferido no identificar a cada grupo, toda vez que claramente pertenecen a partidos políticos diferentes y no deseo dar la impresión de una crítica política que no corresponde a mi función como miembro del Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, si existiera duda de su autenticidad, puede recurrirse a la Gaceta Legislativa de la 44ª Legislatura del Congreso de Veracruz, cuyos números, todos del presente año, contienen los documentos a que me referiré enseguida. La primera iniciativa propone la desaparición de la Sala Constitucional con la derogación del artículo 64 de la Constitución veracruzana. Las razones que expone y que a su juicio justifican la desaparición de la Sala son tan irrelevantes jurídicamente que podrían resumirse en que la desaparición ahorra un gasto innecesario en tiempos de austeridad. Ese es el fundamento del proyecto para desaparecer la Sala Constitucional de Veracruz. En cuanto nos enteramos del proyecto de la desaparición de la Sala, los magistrados integrantes de la Sala solicitamos entrevistas con los principales grupos políticos de la legislatura y en diferentes fechas hablamos con los principales, no solamente con los coordinadores, sino con la mayoría de los diputados componentes de cada grupo, y en forma respetuosa pero firme les explicamos que no sería bien recibida la desaparición propuesta, ya que la de Veracruz fue la primera sala constitucional en el país, creada por la reforma del 2000, dando vida al derecho procesal constitucional de las entidades federativas, y que otras entidades habían seguido el mismo camino, dando vida a lo que se conoce como justicia constitucional local, cuyo caso más reciente lo constituye la Sala Constitucional de la Ciudad de México en su reciente constitución local. También les aclaramos que el que hubieran descendido el número de casos que teníamos, de determinaciones del Ministerio Público, no era culpa nuestra no atenderlo, sino que era un cambio de sistema.
Voy a ir muy rápido porque ya estoy ocupando todo el tiempo que me dieron. Muy bien, no sabemos hasta hoy la suerte corrida. Bueno, hablamos con los diputados, les pusimos razones y fueron receptivos. No sabemos hasta hoy la suerte corrida por el proyecto que desaparece en la sala, pero sí estamos enterados de que no ha sido aprobada por el Pleno, ni rechazado. Ahí está. Sin embargo, en fechas recientes hay otros proyectos presentados por diferentes grupos de diputados que cambian el panorama. Fíjense, aquí viene lo importante. Hay un proyecto para que se desaparezca la sala y de pronto nos enteramos. Con criterio diametralmente opuesto, existen otros proyectos de reformas presentados por integrantes de otros grupos legislativos diferentes al que promovió la desaparición de la sala, y uno de ellos en su exposición de motivos afirma: con la creación de la nueva sala constitucional local se estableció por vez primera en la historia del país un órgano que garantiza la supremacía y control de dicha norma fundamental, como era la sala constitucional, dando nacimiento al derecho constitucional de los estados, y describe los casos de la competencia de la sala contenidos en el artículo 64 de la propia Constitución. Dice, quiero ver lo más importante, termina proponiendo que mediante reforma, fíjense, por lo contrario, y quien quiere que desaparezca, mediante reforma que se otorgue competencia a la sala constitucional para conocer en segunda instancia de asuntos penales en contra de indígenas, con el texto siguiente: la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia del Estado será competente para resolver en segunda instancia los conflictos en materia relativa a asuntos indígenas. El artículo 5 de la Constitución de Veracruz tiene una protección especialísima para los grupos indígenas, y en el estado de Veracruz tenemos 13 etnias. Es muy importante la protección de esos grupos, como lo ordena la Constitución, y proponen que la Sala Constitucional sea la que vigile esto. Ahora, por último, en el mismo año, un tercer grupo legislativo, diferente de los anteriores, proyecta otra cuestión que, así como actualmente, tratándose de los instrumentos constitucionales, nosotros hacemos la preparación solamente, la instrucción, y es el Pleno de la Sala el que decide. Esta propuesta de la sala del otro grupo es que la Sala Constitucional lleve todo el juicio y además la sentencia, es decir, que sea auténticamente quien decida sobre controversias constitucionales, sobre acción de inconstitucionalidad y la cuestión, la acción por omisión legislativa. En su exposición de motivos lo razona muy bien. Entonces, esas son las novedades. Ya el poder legislativo del Estado de Veracruz está dividido, unos queriendo que se termine la sala, desaparezca, y otros no, que se le convierta en un auténtico medio de protección constitucional. Ahora bien, dan argumentación muy buena, muy buena. Por último, ya cerrando la ponencia, fui enterado y recibí copia de los documentos presentados por otros dos grupos legislativos diferentes de las iniciativas anteriores, ambas presentadas y enlistadas en la misma fecha, apenas el día 4 de octubre de los presentes, la primera proponiendo una ley de control constitucional y la segunda una reforma a la ley orgánica del Poder Judicial, pero ambas reforzando la Sala Constitucional, proponiendo nuevas reglas para el tratamiento de los instrumentos constitucionales, controversias, acciones de inconstitucionalidad y acciones por omisión legislativa, para que la Sala conozca y resuelva de los mismos, es decir, al fin las normas reglamentarias.
Con lo anterior, es evidente que en una perspectiva derivada de la realidad actual de la Sala Constitucional y el control constitucional o derecho procesal constitucional de Veracruz, están en un momento crítico, o desaparecen, simplemente desaparecen, por lo contrario, resurgen con el fortalecimiento de sus instrumentos. Por nuestra parte, somos optimistas. La sala no desaparecerá, por lo contrario, se fortalecerá y con ello ganamos todos. Y no me refiero a los magistrados componentes, ya que, como en mi caso, nos retiraremos pronto. Me refiero a que los justiciables tendrán mejores instrumentos de defensa. El derecho procesal constitucional local se enriquecerá para bien de la comunidad mexicana al fortalecerse el federalismo y además la república. Es todo, pero no es menor. Agradecemos al magistrado de la Huerta su exposición, el que nos platicó sobre creación, la situación actual y la competencia de la Sala Constitucional del Estado de Veracruz, que fue la primera que se creó en el país con la reforma del año 2000, y la propuesta, por un lado, de desaparición de la misma y, por otro lado, como creación de un auténtico medio de protección. Muchísimas gracias, magistrado. Sí. Y ahora voy a presentar a la magistrada Gabriela Nieto Castillo, de quien voy a leer su síntesis curricular. Es licenciada en Derecho, maestra en Derecho Constitucional y Amparo y doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. Se ha desempeñado como coordinadora, secretaria académica y directora sustituta en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente es magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro. Entre sus publicaciones se encuentran Interpretación y Argumentación Judicial Electoral en el Estado de Querétaro, municipio de San Juan del Río, un escenario interesante, Prospectivas de la Constitución de 1917 y la Justicia Electoral, y una visión retrospectiva de los derechos políticos en México y su perspectiva dentro del marco del Estado constitucional de derecho, impacto del neoconstitucionalismo. Bienvenida, magistrada, adelante. Gracias. Muchas gracias. Bien, en primer término quiero agradecer la invitación que se me hace para poder participar en este foro, agradecer a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por supuesto todas las atenciones que para poder estar aquí recibí de parte de los doctores Alfonso Herrera y Leopoldo Gama, y por supuesto las atenciones de la doctora Gaby Rubalcaba. Es para mí un honor, insisto, estar aquí, pero particularmente formar parte de un presidium tan interesante con la magistrada Alejandra, con los magistrados que me anteceden en el uso de la voz. Bien, es muy interesante lo que se ha planteado en esta mesa, y todos partimos de un cuestionamiento, ¿no?, de una pregunta muy clara. ¿Es eficaz el modelo actual para la consolidación del sistema democrático? Y a partir de la experiencia que se vive en diferentes entidades federativas, se plantea la importancia del control constitucional. Yo quisiera, tal vez haciendo un ejercicio de carácter inductivo, ya que soy la última en participar, aludir a ciertas reflexiones de carácter histórico y hablar un poco del aspecto teórico del federalismo. ¿Qué pasa en México? ¿Cómo nace en México? Algunos puntos medulares, claro, no abordarlos de manera exhaustiva, porque me parece que todo lo que se plantea el día de hoy, en este momento coyuntural para México, en un escenario tan importante para los derechos humanos en el escenario internacional, tiene como elemento subyacente estas discusiones que se dan en el siglo XVIII, principios del siglo XIX, y la forma en la que lo proyectamos pese al paso de los siglos, y la forma y los compromisos que tenemos que asumir de aquí en adelante frente a la idea tal vez de un Estado supranacional que rebasa un Estado constitucional, no lo sé, es fundamental.
Aquí diría, entonces la intención es plantear un poquito algunas reflexiones en torno al federalismo en México y vincularlo pues con la experiencia que se ha expuesto en esta y en otras mesas, por supuesto, dentro de tan importante foro como es esta segunda mesa redonda de justicia constitucional en las entidades federativas. Primero, partiría aludiendo al nacimiento del federalismo en México, ¿no? Desde el punto de vista del marco histórico. Sabemos que teniendo México un modelo central, ¿no?, muy claro durante el periodo colonial, cuando se logra la independencia después de que cayó Iturbide, pues hay una disyuntiva importante, ¿no? Ya la disyuntiva en torno al sistema, a la forma de gobierno monárquico republicana me parece que había quedado rebasada, y el tema que conflictúa es cuál es la forma de Estado, cuál es la estructura que se va a implementar para poder establecer mecanismos de control vertical en el ejercicio de poder, cuál es el esqueleto, cuál es la estructura del Estado mexicano. Y finalmente, después de los diferentes encuentros y desencuentros, a principios de enero de 1824 se promulga el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, que deja claro que México va a tener una forma de Estado federal, que deja clara cuál es la composición, ¿no?, y la relación entre las entidades federativas y el gobierno federal. Aquí nada más a manera anecdótica, cuando se propone el proyecto, Querétaro no aparece. Querétaro es el ausente, y pese a haber sido haber sido históricamente un lugar tan importante para el desarrollo económico de la colonia, y pese a haber sido el único corregimiento de letras en la Nueva España, cuando el constituyente discute y cuando integra o define cuáles son las entidades federativas, faltó Querétaro, pero precisamente, bueno, ante una defensa muy importante que hace un personaje queretano, que es el doctor Félix Osores, convence al constituyente, y antes de que se promulgue el acta ya se señala a Querétaro como una entidad federativa más. Pero bien, ¿cuál es la razón por la cual se introduce este sistema? Hay dos teorías. Una, a fin de se dicen del centro a la periferia, de la periferia al centro, a fin de separar aquello que está centralizado y poder en la atención al reconocimiento de las diferentes realidades que se viven en las diferentes provincias, entender y atender las necesidades. Y otra teoría, otro enfoque es la necesidad de amarrar, ¿no?, aquellas provincias o aquellas regiones de este naciente Estado soberano que se querían desprender y asumirse como Estados soberanos a su vez. Entonces la fórmula jurídica para poder reconocer su autonomía, su facultad de autodeterminación, pero sin que se separen de esta naciente o de esta emergente nación, era a través de la federación. Vemos que subyace al modelo del federalismo la filosofía justnaturalista, tanto la filosofía de la antigüedad como la cristiana, como la racional. Y cuando se promulga la Constitución Federal de 1824, a finales de ese año, empieza ya la promulgación de las diferentes constituciones en las diferentes entidades federativas. Cabe destacar que en materia de control, la Constitución del Estado de Chiapas hace referencia a esa protección jurisdiccional de los derechos de las personas. Creo que eso es un dato importante. Estamos a principios del siglo XIX y la discusión en México va a ser intensa un poco, unas décadas más adelante. Entonces, bueno, eso es como un primer punto. Otro, cuando estamos hablando del orden constitucional, debemos reconocer ineludiblemente, y lo establece la Constitución, el orden constitucional local y el orden constitucional federal. Si nosotros conceptualizamos al federalismo, decimos una forma de Estado que se caracteriza por, o sea, tal vez desde una reflexión política, por la existencia de dos o más niveles de gobierno. Nos queda claro que en México son tres, estatal, federal y municipal, pero eso es reciente, ¿no?, digamos del siglo XXI hacia acá. Anteriormente se identificaban dos, el gobierno estatal y el gobierno federal. Y bueno, la Constitución en el artículo 41 es muy clara al establecer que este orden constitucional se integra por estos dos órdenes. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión, en los casos de competencia de estos, y por los poderes de los estados en cuanto respecta a sus regímenes interiores. Creo que eso es sumamente importante porque tiene que ver con los mecanismos del reconocimiento, los mecanismos de control, tanto a nivel local como a nivel federal, el establecimiento de mecanismos de defensa de los derechos, también a nivel local, que es parte de lo que ya se ha comentado en esta mesa.
Bien, el orden constitucional y la Constitución propiamente pueden enfrentar dos tipos de riesgos. Uno, riesgos ordinarios, dos, riesgos extraordinarios. El riesgo ordinario tiene que ver con un desconocimiento de la Constitución, pero derivado tal vez de cuestiones incidentales, circunstanciales, derivado de que los órganos del Estado en el ejercicio de sus funciones llevan a cabo, realizan actos que son contrarios a la Constitución. Y, por ejemplo, se publica una ley inconstitucional, ¿no? Se emite un reglamento también contrario a la Constitución, etcétera. Y también el extraordinario, que ya es el desconocimiento exprofeso de la Constitución a través de un movimiento armado con la intención de implementar otro sistema. Pero bueno, ese tema no lo abordaremos en este momento. Es importante destacar este tipo de riesgos que enfrenta el orden constitucional, tanto local como federal, ese tipo de riesgos que enfrenta la Constitución, porque ahí viene la importancia de implementar diferentes mecanismos de control. Dada la naturaleza de esta mesa, se ha hecho referencia a los mecanismos de control jurisdiccional y de alguna manera también se ha hecho referencia a los mecanismos de control político de la Constitución. Sí hay diferentes criterios de interpretación, de clasificación de los mecanismos de control, uno tal vez muy simple, pero me parece muy claro, es decir, existen mecanismos de control constitucional que pueden tener un carácter más bien preventivo, no restaurador, pero que son sumamente importantes en la defensa de la Constitución, principio de división de poderes, por ejemplo, la división de funciones, los controles que existen entre los órganos del Estado y y ese control que ejerce ya sean los órganos, los poderes ejecutivo, legislativo, órganos constitucionales, autónomos y ciudadanía. Y el otro control, el control jurisdiccional que naturalmente ejercen los órganos que imparten justicia y que asumen una responsabilidad muy importante, sobre todo en un escenario que vivimos actualmente que se llama Estado Constitucional de Derecho y bajo una cosmovisión jurídica neoconstitucionalista frente a la cual los derechos humanos se convierten en el elemento medular. Entonces vemos, por una parte, el reconocimiento de diferentes órdenes que conlleva el federalismo y que exige reconocimiento y exige respeto y exige esa autonomía, sobre todo hablando del orden estatal y por supuesto, no haré referencia, pero por supuesto del orden municipal, por una parte. Y por otra parte, insisto, todos aquellos mecanismos de control y de protección de la Constitución. Para que funcione este sistema federal, pues existe una fórmula que se llama distribución de competencias que establece nuestra Constitución y que nos dice de forma muy puntual cuáles son las facultades expresas y cuáles son las facultades reservadas. Si nosotros hablamos del escenario de Estado Constitucional de Derecho, si nosotros hablamos del federalismo en la actualidad, no podemos perder de vista que el elemento medular, repito, son los derechos humanos y bajo esta idea de distribución de competencias es responsabilidad tanto del orden constitucional federal como local el poder defender, proteger los derechos y sabemos que en este sentido las entidades federativas a través de sus específicos mecanismos van a implementar o van a tutelar los derechos y que siempre y cuando no desciendan del piso de la base mínima que establezca la Constitución General y los tratados internacionales de los cuales forma parte, podrán establecer sus mecanismos y fijar sus criterios e interpretar para maximizar siempre y permanentemente la tutela de los derechos humanos. Es como un marco referencial general del federalismo. Entonces, a partir de esto yo plantearía, a partir de estas reflexiones generales no desconocidas por todos, porque finalmente es un marco conceptual que todos identificamos y todas identificamos, yo plantearía cuáles son ahora los compromisos que tenemos para poder fortalecer y para poder consolidar, bueno, mejor dicho, fortalecer nuestro federalismo y fortalecer los mecanismos de control constitucional
Repito el planteamiento, ¿es eficaz el modelo actual? Ahorita se han planteado diferentes experiencias y se señala en algunos casos sí es eficaz porque se han logrado estos avances, en otros casos hemos generado estos retrocesos, a veces las discusiones de diferentes fuerzas, las condiciones de las diferentes entidades federativas, las relaciones que existen entre estas y la estructura federal, nos pueden llevar ese avance o a ese vertiginoso o no tan vertiginoso o incluso a ese retroceso en relación a la esencia del federalismo. Sin embargo, ya en este momento medular o coyuntural en el escenario de la cultura jurídica occidental, particularmente en el escenario mexicano, diríamos, bueno, ¿y a dónde vamos y qué nos hace falta? Yo creo que hablando del fortalecimiento del federalismo y el fortalecimiento de la democracia y el fortalecimiento del Estado constitucional de derecho, debemos puntualizar algunos aspectos. Primero, no podemos perder de vista que el elemento medular son los derechos humanos y creo que en la práctica judicial, legislativa, ejecutiva, del ejercicio de todos los órganos constitucionales autónomos en sí del diseño institucional es claro, y el elemento medular y el elemento orientador es maximizar la protección de los derechos humanos. Ese creo que es un factor. Otro, realmente estamos hablando de un verdadero federalismo desde el punto de vista económico, administrativo, judicial, electoral. ¿Realmente lo estamos viviendo o no lo estamos viviendo? Pongo un ejemplo, ¿no? Cuando se discute el constituyente en 1916-1917, se plantea la situación de los municipios, porque el proyecto original no establece una vía a través de la cual el municipio pueda hacerse de recursos de manera que le genere autonomía política frente al orden estatal y frente al orden federal. Y así nos quedamos hasta la década de los 80, cuando a partir de una reforma constitucional se da se abre un poquito, ¿no?, esta ventana para que los municipios puedan tener cierta fuerza económica y eso fortalece su autonomía política. Entonces, tenemos que tener un verdadero federalismo en el que reconociendo el principio de distribución de competencias fortalezcamos las condiciones de las entidades federativas. Si bien estamos hablando de una estructura vertical, no quiere decir que sea una estructura de sujeción o sumisión, porque cada uno de los órdenes del Estado tiene su respectivo ámbito de competencia. Bien, entonces, siguiente punto, en consecuencia, tanto a nivel horizontal y en las relaciones entre los órganos del Estado, ya sea federal o local o en relación al ayuntamiento, debe haber un fortalecimiento de la autonomía de estos órganos y en el sentido vertical, igual, como ya lo mencionaba hace un momento, a la luz del fortalecimiento del federalismo mexicano. Ahora, dentro de todo este escenario, un punto medular es ¿qué pasa con los órganos que imparten justicia? Hoy en día, Estado constitucional de derecho, visión neoconstitucionalista, elemento medular de derechos humanos, la gran responsabilidad del gran actor en este momento, son los órganos que imparten justicia y el control de la constitucionalidad asume una fuerza verdaderamente increíble, importante, que debemos aquilatar y que debemos seguir motivando y consolidando y fortaleciendo. Necesitamos un diseño institucional que fortalezca permanentemente la autonomía de los órganos que imparten justicia. Y que permita la comprensión de la corresponsabilidad que existe entre los órganos que imparten justicia a nivel local y los órganos que imparten justicia a nivel federal. Hace un momento se mencionaba, y lo tengo yo también dentro de los puntos importantes en el fortalecimiento del federalismo, el tema del diálogo jurisprudencial. Es importantísima esa comunicación entre los órganos que imparten justicia a partir de este diálogo jurisprudencial, porque es bajo esta óptica o este escenario institucional que vivimos en la actualidad, el ejercicio de reflexión de los órganos que imparten justicia asume una función muy, muy especial y por lo tanto este establecimiento de criterios que orientarán la vida o el quehacer en el Estado mexicano debe estar perfectamente bien estructurado. Entonces la comunicación interinstitucional es medular. Otro punto es generación de condiciones materiales y económicas. Si queremos hablar realmente de autonomía de los órganos que imparten justicia, son muchos los factores que se deben considerar. Pongo un ejemplo, ¿no? Si nosotros hablamos de esta cadena que se sigue, ¿no?, impugnativa en materia electoral, muchas veces en el ejercicio de la función los tribunales electorales locales
actuando en un expediente, absorben cierto tiempo, y cuando este asunto es impugnado ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues ya frente a tiempos electorales que son muy cortos, es muy poco el tiempo para la reflexión y para la resolución, es cierto. Sin embargo, también es importante destacar que los tribunales electorales viven condiciones económicas, de infraestructura, materiales, de personal, etcétera, diferentes, y creo que es un tema que, aunque no se sale del aspecto medular de esta plática, que es el control de la constitucionalidad, creo que es un tema importante, porque en la medida que fortalezcamos las condiciones estructurales de los órganos que imparten justicia, entonces estaremos fortaleciendo y favoreciendo el ejercicio de su función. Entonces, bueno, en el caso de Querétaro, el Tribunal Electoral del Estado de Querétaro ha realizado también este ejercicio. Hemos tenido la oportunidad de ser partícipes en esta construcción, ¿no?, del escenario electoral local derivado de la reforma de 2014. No es la primera vez que Querétaro cuenta con un tribunal electoral. En la década de los 90, finales de los 80, y siguiendo el modelo nacional, el modelo general de México, tuvimos un tribunal de lo contencioso electoral, un tribunal electoral del Estado de Querétaro, y después ya la sala electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Pero bueno, a esta luz y bajo esta perspectiva, en estas condiciones, la función del Tribunal Electoral en esta materia, pues, y de los tribunales electorales en esta materia, adquiere una relevancia muy importante, sobre todo, y me atrevo a afirmar, que es el escenario electoral aquel en el que se introduce en México la nueva reflexión en materia de derechos humanos y la nueva forma de ver y de entender la impartición de justicia. Entonces creo que en la medida que fortalezcamos a los órganos que la imparten, pues estaremos contribuyendo a la consolidación de la democracia constitucional en México y a la contribución del federalismo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, agradecemos también la valiosa participación de la magistrada Gabriela Nieto, quien nos hizo ver un repaso por el sistema del federalismo en México de acuerdo a la situación de las entidades federativas y los mecanismos de control constitucional y el orden constitucional tanto a nivel federal como a nivel local, y el caso del Estado de Querétaro. Muchísimas gracias, magistrada. Pues los magistrados nos dejan valiosas reflexiones, todo lo que nos platicaron a partir de los casos de Yucatán, de Chihuahua, de la Ciudad de México, de Veracruz y de Querétaro. Muchísimas gracias a todos por su participación. Un aplauso, por favor, para ellos. Agradecemos ampliamente a la integración de esta mesa y, por supuesto, con mucho respeto, pedimos por favor que sea la secretaria académica del Centro de Capacitación Judicial Electoral, Gabriela Rubalcaba, quien haga entrega de los reconocimientos en nombre de las y los magistrados integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Nuevamente, muchísimas gracias por su participación y les pedimos, por favor, no abandonar el salón, ya que se llevará a cabo la ceremonia de clausura, así es que de manera muy respetuosa les solicitamos permanecer en este salón. Despedimos y agradecemos a las autoridades que nos acompañaron en esta mesa.